Y como siempre nos acompañan nuestros amigos de Siempre con Vino, que es un emprendimiento que forma parte de la comunidad Feminacida, por lo cual ya saben que tienen que suscribirse en www.feminacida.com.ar/comunidad y ahí van a tener un 10% de descuento presentando la credencial de la comu. Y además tienen envíos gratis a Cava y a algunas partes del conurbano. Pueden pedirles vía Instagram en @siempreconvino y si no al 11 6824 3515. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Siempre con Vino. Estamos muy bien acompañadas por la birrita de todos los jueves. Bien. Así Ya que tenemos joda, tenemos birra y tenemos entrevista. Tenemos todo. Tenemos entrevista. Claudia Cesaroni. Un aplauso, por favor. Nuestra ídola. En los estudios de Somos Sustancia. Bueno, Claudia es quilmeña, abogada de la Universidad de Buenos Aires. Quilmeña en el exilio ahora. Quilmeña en el exilio. Siempre quilmeña. Magíster en Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, autora de Contra el Punitivismo y Morir un poco cada día y podríamos decir que antipunitivista. Sí, claro. Entre otros libros, porque quiero recordar especialmente a Masacre en el Pabellón Séptimo y sí. La vida como castigo, que son así como los más antiguos. Los primeros. Muy importantes, sí, totalmente. Bueno, venimos de la Marcha Federal Universitaria y que fue muy masiva, ¿no? Y que dio que hablar en muchos medios esta semana y estuvo un poco ahí como en boca de todos. Y nosotras nos pareció que quedó bastante importante, bastante clara la importancia que tiene en nuestra sociedad la educación pública y la defensa de la educación pública universitaria. Queríamos preguntarte en ese sentido, ¿cuál es el rol de la universidad y la educación en el sistema penitenciario? Bueno, justamente a mí me parecían los días previos a la Marcha Federal Universitaria. Tengo que decir muchas gracias por la invitación, perdón, antes de empezar a hablar. Gracias por venir. Muchas gracias. Que me parecía que justamente se mencionaba poco esa parte, digamos. Vale. Todos tratábamos de decir cuán importante era la universidad o en nuestras vidas o en las vidas de gente que amamos. Yo, por ejemplo, traté también de insistir en por ejemplo, el hospital de clínicas, ¿no? Digamos, que atiende a tantas personas en temas tan difíciles de modo gratuito. Y me parecía que se habló muy poco justamente del rol de la universidad en cárceles. Y incluso a veces cuando hablamos de la universidad en cárceles, sobre todo quienes vivimos en Capital Federal o estamos cercanos a la UBA, hablamos de la Universidad de Buenos Aires y del CUD, sí, el Centro Universitario de Devoto, que es una experiencia magnífica que tiene muchos años, casi 40, porque es desde el año 82 que existe el CUD. Es algo que el propio Servicio Penitenciario Federal muestra, ¿no? Cuando vienen las visitas. Como ejemplo del mundo. Claro, porque es absolutamente útil para la propia imagen institucional, a pesar de que muchas veces lo atacaron y lo persiguen, etcétera. Pero hay infinidad de experiencias. En casi todas las, digamos, las provincias hay alguna universidad que más o menos entra, da talleres, da carreras, no solo carreras universitarias, sino talleres de artes, de oficios. No solo ayuda a que gente que en la vida pensó que podía tener un título universitario lo tenga, sino enseña otras cosas. Digamos, enseña lo que es un trabajador docente, cómo se lee un texto, cómo relacionarse de otro modo con los compañeros. Vos pensás que en un aula de una cárcel probablemente convivan personas que no pueden convivir en el pabellón o que no podían convivir hasta que empezaron a convivir en el pabellón universitario o en un aula. Y por supuesto que además no solo experiencias universitarias, sino de alfabetización, de primaria, de secundaria. Creo que de eso hay que hablar mucho más todavía, ¿no? De lo que se habla. Sobre todo cuando se dice que el objetivo de encerrar a las personas es reinsertarlas en la sociedad. Y bueno, obviamente el ámbito educativo es un excelente ámbito para eso. Y el desfinanciamiento. Eso te iba a preguntar. Obviamente afecta. Yo le pregunté, yo doy clases, soy docente de la Universidad Nacional Mares de Plaza de Mayo y coordino un proyecto de investigación sobre penas perpetuas, que es uno de mis temas, así como que en los que trabajo. ¿Cómo afecta una pena de perpetuidad o muy prolongada a personas presas y a sus familias? Entonces, en ese proyecto participan personas que están presas. Y el viernes, y hacemos reuniones quincenales
digamos, por suerte son personas, por suerte, quiero decir, no por suerte, pero quiero decir, están alojadas en cárceles de la provincia de Buenos Aires y pueden acceder a celulares y computadoras. Claro. Digo por suerte porque si fueran presos federales, como los presos que están en Devoto, no pueden participar, porque ellos no pueden tener celulares ni computadoras. En provincia sí. En la provincia de Buenos Aires, sí, desde la pandemia, y por suerte hasta ahora no se los han sacado, ¿no? Porque siempre corre riesgo, siempre hay como una amenaza latente de sacárselos. Y lo usan, entre otras cosas, para estudiar. Y les pregunté eso, le digo, ¿cómo afecta a ustedes? Y entonces empezaron a decir, mira, el taller tal ya no se hace más, habitualmente nos daban material que fotocopia, ya no está más, la plata para fotocopiar, cosas básicas como materiales mínimos, insumos, cosas para escribir, cuadernos, todo eso que funcionaba con cajas chicas, que la universidad proveía para el trabajo en cárcel, todo eso se va achicando. Claro. Y para vos, ¿cómo sintetizarías cuál es la función principal de la educación ahí? Porque imagino que la línea de reinsertar en la sociedad no te debe gustar mucho. Yo creo que es un derecho para las personas que están ahí como para las personas que no estamos ahí. Digo, por eso decía, como la excusa es que el objetivo de la cárcel es la reinserción y qué sé yo, bueno, financia, por lo menos, Estado, financia aquello que sirve para las personas abran su cabeza y vean otras cosas como todos nosotros y todas nosotras afuera, ¿no? Digo, la cárcel, en la cárcel, el acceso a la educación, para mí es un derecho como es un derecho fuera de la cárcel. La diferencia quizá es que hay muchas personas que están ahí que nunca, ni siquiera pisaron una institución educativa. Entonces, al menos que ese momento que están ahí sirva para que conozcan ese tipo de institución, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase que dijiste una vez en un taller que hicimos contigo en la tribu, que es, no por bajarle el precio, pero digo, es muy simple, pero a mí me quedó como medio tatuada, que es la de el único derecho que pierde la persona que está presa es su libertad, es estar privada de su libertad. Todos los otros tienen que seguir siendo garantizados. Probablemente dije que debería, ¿no? O por lo menos que formalmente es lo único que debería perder o que se dice que pierde es el derecho a la libertad ambulatoria, porque la verdad, lo que sucede de verdad es que pierde muchos otros derechos o por lo menos están severamente recortados, ¿no? Martín Cohen habla mucho de esto de que la crueldad está de moda, ¿no? De cómo se puso de alguna manera de moda el regodeo sobre el padecimiento ajeno. Y en ese sentido, el punitismo también podría ser como bastante rasgo de época. ¿Hay un terreno fértil para esos discursos? ¿Cuáles pensás que son como las consecuencias que están teniendo en las personas privadas de su libertad, pero en la sociedad en general también? Cuando escuché a Martín Cohen que decía eso, que es un autor que a mí me encanta leer y en general me gusta mucho escucharlo, yo pensaba, la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo de protección de derechos que funciona en la provincia de Buenos Aires desde el 2010, y todos los años emite informes de su trabajo recorriendo las cárceles, los institutos de menores, los neuropsiquiátricos, ¿verdad? Llama a su informe desde hace, estamos 2024, 13 años, el sistema de la crueldad. Quiero decir, yo creo que lo que por ahí estamos viendo es la expansión de esa crueldad de un modo o a sectores que habitualmente no estaban acostumbrados a recibir esas dosis de crueldad o a verlas. Pero hay sectores de nuestro pueblo y las personas que están privadas de libertad en cualquiera de las instituciones de encierro, neuropsiquiátricos, lugares de atención para personas con problemas de adicciones, cárceles, institutos de menores, padecen esa crueldad, esa imposición de dolor. Mi tesis de maestría se llama El dolor como política de tratamiento, está escrita en el año 2005. Hay un libro que muchas personas que estudiamos estas cuestiones tributamos a ese autor, que es Nils Christie, que hace muchos más años escribió un librito que se llama Los límites del dolor. Quiero decir, todos quienes de alguna manera trabajamos con el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, y todo lo que describe en términos de cómo se impone dolor, son vueltas sobre... Si uno lee las crónicas de Indias, la manera en que a los indígenas, a las mujeres se las violaba, a los varones se los descuartizaba, se los cortaba. Quiero decir, la historia
de la humanidad es una historia de la crueldad. De hecho, la historia de las penas es la historia de aplicar dosis de crueldad con cierto nivel de dosificación, a la redundancia, ¿no? ¿Cuánta cantidad de dolor te voy a aplicar por algo que vos hiciste y que en este contexto, en este momento histórico, entendemos que está mal, que es un delito? ¿Cuánta cantidad de dolor? ¿Cuántos años? Cuando decimos, o cuando se dice, o cuando un juez, cuando un tribunal impone una pena, ¿no? Entonces dice 10 años de prisión o prisión perpetua. ¿Qué está diciendo? O sea, cuántas múltiples situaciones de dolor, cuántas duchas heladas, cuánto cagarte de frío, cuánto no ver a tu marido, a tu hija, a tu viejo, a tu mamá, cuánto, ¿no? Son como escenas de dolor y de crueldad multiplicadas prácticamente al infinito. Por eso, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, trato de trabajar o de pensar o de discutir lo que me parece que son imposiciones extremas de crueldad. La pena de prisión perpetua, la baja edad de punibilidad, las masacres carcelarias. Son como despliegues ya tan brutales de crueldad que una por lo menos intenta que tengan algún límite, ¿no? Un límite o una respuesta, ¿no? La masacre del Pabellón Séptimo, ¿qué fue? Bueno, 65 presos comunes que se murieron quemados, asfixiados, baleados, golpeados, y que pasó la historia como un motín. Cuando empezamos a pensar en reabrir, o nos planteamos ir a decirle al Poder Judicial que tenía que reabrir esa causa, lo que le estábamos diciendo es, esta brutalidad no puede quedar en como el si olvido nada. Como un motín, encima llamado motín de los colchones, que es como si los colchones se volvieron locos y los propios colchones se volvieron, claro, ¿no? Es quitarle entidad hasta el sufrimiento de las personas, ¿no? Bueno, o cuando peleamos contra la baja también, digamos, son, me parece, intentos, eso, ¿no? De acotar, de poner, de intentar, por lo menos dar una pelea discursiva y política para ponerle límites a ese ejercicio del dolor y la crueldad, ¿no? Pero ¿no te parece que hoy en día, al estar tan... no sé si quiero decir habilitado, pero no es la palabra que me sale, como Sí, habilitado naturalizado. desde... Legitimado desde el Eso, Estado. desde el Estado, desde el Ejecutivo, no sé, porque digo, todas esas discusiones que quizá de repente desde la militancia en derechos humanos y demás se venían dando, en estos marcos, ¿dónde quedan? Porque... Sí, yo te entiendo. Son momentos muy difíciles. Yo lo que trato es de no pensar que este es el peor momento. O sea, yo, chicas, soy mucho más vieja que ustedes, viví en la dictadura. No la padecí directamente porque era chica, era adolescente, tenía 13, 14, 15 años. Viví toda la secundaria en la dictadura. Pero más brutalidad, más crueldad, que desaparecer gente, meterle picana en la vagina a una mujer, robarle a su bebé, tirarla de un avión. Y eso no se hizo sin cierto consentimiento social. Claro. O sin cierto silencio social. Cuando secuestraban gente, y yo ahora estoy trabajando, escribiendo, intentando contar justamente esos años de adolescencia en dictadura. Cuando se llevaban a alguien, un vecino tuyo, vecino mío, vos veías, asomada a la ventana, que entraba un grupo de personas, a veces vestidas de policías, otros no, otras veces vestidas... Rompían todo y se llevaban a alguien. Y eso no es muy distinto a un allanamiento que suceda hoy. ¿Y vos qué pensás hoy? Digo vos, no, cualquiera. Si ves un allanamiento que pasa al lado de tu casa, y bueno, algo será un delincuente. No se te ocurre hacer nada. O sea, es la autoridad que viene a buscar a alguien, pateando puertas. Bueno, en aquellos años también había la idea de que, bueno, por algo será, por algo se lo llevan, nadie se metía. Entonces, y así legitimamos, ¿cuántas veces alguien ve que, por ejemplo, están linchando a alguien en la calle? No se mete.
porque le parece un ejercicio de violencia que esa persona se merece. Entonces eso también yo lo quiero poner en discusión. Pero ¿cómo peleas contra ese sentido común tan enquistado? Vos recibís muchos ataques en redes por estos temas. Sí, mientras sean en redes, Oh, no. Estamos ok. no importa. Digo, Con bloquear ya me alcanza. Porque ahí hay un montón de determinaciones imbricadas en cuanto a esto. ¿Qué se espera de un castigo para una persona que infringe la Exacto. ley? Digo, mucho por desarmar. De hecho, hasta cierto espectro del progresismo o peronismo cada vez se vuelca más hacia discursos más autoritarios, porque yo lo he escuchado en discusiones de militancia. Che, tenemos que cortarla con este progresismo en torno y antipunitivismo porque no vamos a seguir ganando votos, los vamos a perder. Eso es muy, perdóname, Sí. eso es muy gracioso que diga, yo digo, quiero que me lleven a todos lados a hablar, porque es muy gracioso que digan eso, porque hace 20 años que están acompañando posiciones recontrapunitivistas. Es decir, hay como un discurso de no seamos ya progresistas, y desde las leyes Bloomberg, que el presidente era Néstor, que yo amo, pero votaron eso, o sea, votaron las leyes Bloomberg, hasta las leyes llamadas Petri, que son de 2017, que las votó casi todo el bloque del Frente para la Victoria. No todo, pero casi todo, porque si no, eran leyes propuestas por Luis Petri. Ujú. Luis Petri, ¿no? Este Muñeco. sujeto, Sí, no me hoy ministro. no quiero decir payaso, El porque soldadito. te voy a decir, tengo un amigo muy Un querido action que man. el hijo es payaso y no ya me prohibió que diga payaso. Y tiene mucha razón, porque el payaso es un noble oficio. Entonces Petri no se merece llamarlo payaso. Bueno, ese sujeto fue el que propuso la última reforma importante que modificó todo el sistema de ejecución de penas y el régimen penal. Eso lo votó, no lo logró solo, porque era minoría en el 2017. O sea, lo votó una parte. Entonces es mentira. Bernie, a ver. Sí, o yo sea, iba a decir eso. hace Volvemos a años que Bernie es bueno, ministro de Seguridad. O sea, ¿dónde está el progresismo o el antipunitivismo? No soy yo ministra de Seguridad, es Bernie, que se la pasa hablando maravillas de Patricia Bullrich y del propio Milei. O sea, digo, eso es falso. A mí me parece al revés, que lamentablemente los sectores con los que por lo menos yo me puedo sentir identificada, que he votado, etcétera, tienen temor de ser más firmes en sus posiciones. Y eso los hace quedar a medio camino, porque no Claro. son tan bestias como, Claro. como los Ni tan otros. progres. Ya a mí el término progreso es un Sí. término que no me gusta, pero digamos, tener más coraje, más firmeza. Mira, un ejemplo para mí evidente de esto fue en la pandemia, cuando muchos de nosotros, organizaciones, personas, de hecho ayer se cumplieron 4 años de cuando fuimos a Devoto a intentar parar lo que Sí. la represión, etcétera. Las imágenes que se veían. Exacto, que total. los presos se subieron a los techos. ¿Por qué se subieron a los techos los presos? ¿Porque se querían escapar? ¿Porque querían lastimar penitenciarios? No, porque estaban tan angustiados y tenían tanto miedo como todos nosotros y nosotras en la calle. Solo que a ellos nadie les daba bola, o sea, no le daban ni la bandina para limpiar los pabellones cuando todo el día te quemaban la cabeza por televisión que tenías más o menos que bañarte en la bandina cada vez que... Bueno. Y ahí estuvimos para tratar de acompañar con otras organizaciones de derechos humanos y qué sé yo. Ese fue el cacerolazo más brutal de toda la pandemia. El jueves, creo que el 24 de abril fue miércoles, y al día siguiente, el día siguiente que fue lo de Devoto, bueno, esa semana. Y entonces, ¿qué generó eso? Que el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Nosotros nos decíamos, abran las cárceles. Entonces decíamos, en todo el mundo también está pasando que se están tomando decisiones para intentar que las personas, lo mismo que se decía para las personas libres, los más de 60, los que tuvieron alguna enfermedad, algún antecedente de enfermedad que podía agravarse con el COVID, las personas que estaban en términos de libertad o que le faltaban, una persona que por ahí le faltaba 2 meses para cumplir la condena, que hay muchas, o que tenían penas muy cortas, de 1 año, 2 años, entonces decíamos, cepillen todo eso, las mujeres embarazadas, las mujeres con hijes, revisen todo eso y larguen a la gente que cumple estos requisitos. No decíamos una cosa demente. Y eso fue entendido como quieren liberar a todos los presos. No se hizo y le siguen diciendo ustedes liberaron a los presos. Sí. ¿Entendés? Eso que mencionás me hace acordar a un término que también circula bastante, que es el de deshumanización, ¿no?
que tal vez sean el objetivo más claro o más fácil es el de los presos, porque en el sentido común hay que castigarlos por algo que hicieron, entonces es hasta está bien, ¿no? Ese castigo se toma. No tienen derechos ese. A mí me impresiona, yo estoy mucho en X y discuto y qué sé yo, a veces no discuto tanto para discutir con la persona que me dice una barbaridad, sino para quien Para que lee, quede. claro. Entonces hay un discurso que escucho que es: cometió un delito, perdió sus derechos. Claro. Yo digo, pero eso es preasamblea del año 13, ya ni siquiera estamos hablando de la Constitución, o sea, es algo que no, o sea, hemos retrocedido en varios planos, ya no es ni de la Constitución del 53, ¿no? O sea, no te digo ya de la Constitución con los tratados, que es del 94, sino la primera. Entonces, yo creo, vos decías cuál es el sentido, yo creo que siempre tiene sentido, ¿no? Siempre tiene sentido dar pelea, pero bueno, porque es mi ¿cuál forma es la estrategia? Bueno, nada, escribir, discutir, hablar, dar talleres, dar clases, qué sé yo. Pero te Cada interesa uno convencer, porque una cosa es que vos me digas, no, yo Sí. tengo hasta argumentos con ese sentido común enquistado, punitivista, para convencerlo de que incluso para lo que él quiere sería mejor una política antipunitivista, Ujú. que sería hasta más resultadista. O no, tal vez me decís, no, hay gente con la que no se puede discutir. No, las dos cosas. Evidentemente, yo, por ejemplo, creo que con el fascismo no se discute. O sea, ¿yo qué le voy a explicar a Patricia Bullrich? Ella sabe. Ella sabe, porque además tiene una historia. Sabe. Entonces, la verdad que no me interesa discutir con ella, porque sé que y digo ella, hay otros peores incluso, ¿no? O sea, que tienen, porque Bullrich yo creo que es una persona que hasta tiene capacidad para construir argumentos perversos, pero yo creo que hay gente que directamente cree, es como si vos dijeras, en plena dictadura, ¿vos podés discutir con alguien que defiende la tortura a un ser humano? No, yo no voy a discutir con alguien que defiende la tortura, ¿qué voy a discutir? Pero hay un montón de gente, me parece, que opina más por desconocimiento, Sí. por temor, por ignorancia. Hay gente, por ejemplo, que cree que las cárceles están llenas de violadores y asesinos. Y yo simplemente me puedo sentar con esa persona y decirle, mira, no. ¿Cómo son los Basta datos? con mirarlos. La cantidad de personas que han cometido, por ejemplo, entre homicidios y delitos contra la integridad sexual graves, porque también dentro de los delitos contra la integridad sexual no es lo mismo violar a una persona brutalmente, que hay gente que está por abuso porque tenían 16 o 17 y estuvieron con una piba que tenía 15 y ni se les pasa por la cabeza que eso no se puede o que, bueno, digo, no es lo mismo, Sí, ¿no? sí, Ninguno de esos delitos se puede meter todo en la misma bolsa. Y hay gente que entiende, ve contra la integridad sexual y dice, son todos violadores, por ejemplo. Pero ese número llega aproximadamente a un 20%. Todo lo otro que es, delitos contra Hurto. la propiedad, no hurto solo, robos también, delitos con cierta violencia, digamos, y mucho delito asociado al tráfico de estupefacientes. Claro. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué hay ahí? Está desde el rey del narcotráfico, que no son tantos, Que no suele estar ahí. Claro. puede ser que esté, ponele que ahora tengas al mono de Rosario, al que tiene una pequeña, forma parte de la estructura. Por ahí no es el financista que maneja, qué sé yo. Pero a veces las cosas son menos espectaculares de lo que uno imagina, y por ahí está alguno que tiene cierto poder. Pero después hay un montón que están por narcomenudeo, por transporte de estupefacientes. Es otro término que trato de no usar, perdón. Pero, No, está bien, pero digo no que seas la como jerga Filo. se conoce Perdón, como... buscamos. Perdón. Es que... No, pero que está buenísimo traerlo justamente. Perdón, pero es como, porque en general son pibitos, Sí. pibes muy jóvenes, utilizados para cometer delitos. Y a mí me parece que ya cuando se le empieza a decir soldaditos, sicarios, se les da, No, se claro. los dota de una monstruosidad que por ahí la mayoría carece. Pero bueno, entonces, claro, una primera cosa que uno puede hacer es explicar eso. Nos pasa con el tema de los adolescentes. Cada vez que se habla de la baja edad de punibilidad, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y Sí. ustedes cuánto? El otro día un grupo de chicos, el grupo de indisciplinados, Sí. salieron a la Del calle Topo. y preguntaron
¿cuántos delitos piensa usted que cometieron menores de edad en el último año? Entonces decían 3.000, más de 3.000, 1.500 o 39. Bueno, todos contestaron más de 3.000. Sí. Eran 39. Entonces, cuando vos, y una señora decía, ¿tampoco? O sea, que decís, bueno, estaría bueno que sea ninguno, pero efectivamente yo estoy segura, y siempre digo eso en los talleres, en las clases, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, eso hicieron los chicos, ¿cuántos menores, adolescentes, niños, creen que están involucrados en delitos? No hay duda que van a pensar que son miles. Bueno, ahí juegan también un rol importante los medios de comunicación que construyen ese estereotipo de el pibe chorro, incluso el motochorro. Hace semanas Cunio Libarona dijo que el proyecto de ley penal juvenil nuevo está casi listo y ahí vuelve como a actualizarse de nuevo esa discusión de la baja de la imputabilidad y demás, que es como ese loop que nunca termina de irse y nunca termina de llegar. Exactamente. ¿Qué implica la baja de la imputabilidad? Bueno, primero voy a hacer otra precisión. Sí. Me vas a odiar vos. No, está perfecto. Tomamos nota, Yo comunicadora, o sea, de esto ni idea. No, está muy Hice bien. un taller con Claudia para eso, veo que no me fue muy bien. Perdón, y dentro de poco va a haber uno en feminacida. Ahí va, Así en que- julio. total. ¿no? Sí, en julio. Bien, tomaremos ay, Dios todas mío, nota. ya estamos casi en julio. ¿Por qué hablamos y yo hablo acá en un plural, porque obviamente no soy yo sola, somos un montón de personas, organizaciones que nos oponemos a la baja. ¿Por qué decimos la baja edad de punibilidad y no imputabilidad? Porque bien. hablamos de la edad mínima, también podemos llamar edad mínima de responsabilidad penal. Es la edad mínima a partir de la cual se puede someter a proceso penal, punir a una persona, aplicarle una pena. Y eso es la punibilidad. El momento a partir de que una persona puede ser sometido a un proceso penal. La confusión y llamarlo imputabilidad del propio ministro, yo creo que el ministro, que es un penalista, debería manejar con un poco más de precisión los términos, porque él tiene una responsabilidad. Claro. Acá somos periodistas, No, bueno. y aparte No es Adorni. No, y además porque es un tema técnico, no tienen Sí, por qué sí, saberlo. sí. Pero imputarle un hecho, si ahora entra corriendo un pibito acá de 12 años, entra corriendo y me lleva mi celular, y en la calle lo agarra un policía con mi celular, tiene que dar aviso a un juez, porque no puede soltarlo por ahí sin ninguna intervención. Lo que tendría que hacer es darle aviso a un juez juvenil, juez penal de menores, se llama en la capital federal. ¿Qué tiene que hacer el juez? Le puede imputar el hecho, o sea, dice, sí, bueno, este pibe me está informando acá, de 12 años, hurtó un celular. Ahora, como tiene 12 años, no es punible, Claro. porque la edad de punibilidad son 16. Entonces, lo tengo que sobreseer, lo tengo que como sacarlo del tema penal. Yo soy juez penal, yo no tengo nada que hacer con este nene. ¿Lo mando a la casa sin hacer nada? No, Interviene tampoco. la Defensoría de Niñez. No, bueno, debería intervenir, estamos hablando idealmente, debería intervenir el área de protección de derechos, si fuera de la Ciudad de Buenos Aires, puede ser una Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Para qué? Bueno, porque un niño no tiene que andar un jueves a las 10 de la noche Claro. bajo la lluvia, metiéndose en lugares y afanando celulares. Tiene que estar en su casa. Bueno, lo que tiene que intervenir es el Estado social con ese nene. El problema, estamos en un momento, y esta discusión la dimos también durante el macrismo, porque Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, también durante el macrismo, en 2019 presentó un proyecto, y en 2017 Garabano, el ministro de Justicia, y ambos los combatimos y no pasaron. Estamos en una situación aún peor, yo creo. Es raro decir que algo es peor que un gobierno de Macri, pero yo creo que lo es. Porque Lo logró. sí, siempre chicas, Siempre todo puede ser siempre peor. todo puede ser peor, es mi lema. Entonces, ¿por qué me perdí? ¿Qué estaba diciendo? Lo que debería suceder con el Estado social. Claro, La ahí intervención va. del Estado Digo, social. ¿por ahora qué estamos estamos en una peor. situación peor? Porque están desmantelando el Estado social. Entonces, Claro. el único Estado que expanden es el Estado penal. Fíjense, eso es de una claridad meridiana. Desde el presidente para abajo se la pasan diciendo que hay que achicar el Estado. Otra consigna de la dictadura, achicar el Estado es agrandar la nación.
que hay que achicar el Estado, que hay que llevarlo a su carácter mínimo, que todo lo que pueda dejar de ser el Estado tiene que dejar de serlo, hay que privatizar, etcétera. El único Estado que quieren agrandar es el penal. Claro. Y la baja edad de punibilidad es parte de esa expansión del sistema penal. Es evidente. O sea, vas a expandir, vas a alcanzar a la franja, si llegaran a lograrlo, de 14 y 15 con el sistema penal, que ahora no los alcanza. Y si me pongo en modo Fantino y te digo, explícalo para mi madre Adriana, que lo está mirando. Hola, Adriana. ¿Por qué eso no soluciona nada? Bueno, por varias razones. La primera razón es que en general el sistema penal no resuelve los problemas. O sea, el sistema penal llega después, llega tarde. O sea, llega una vez que el pibe ya hizo algo que no tenía que hacer. Entonces, primera cuestión, el sistema penal no resuelve. El sistema penal aplica castigos. O sea, en todo caso puede resolver tu deseo de venganza, tu enojo con la persona que cometió el delito, tu enojo con... Pero no resuelve. No. Todas esas reformas que yo mencioné antes, las llamadas leyes Bloomberg, no evitar, digamos, que fueron hechas a posteriori del secuestro y asesinato de Axel Bloomberg, un caso tan horrendo como ese, no resolvieron la problemática del delito, porque si no estarían todo el tiempo planteando agravar y agravar y agravar más penas o subir las penas o aumentar las penas. En segundo lugar, porque el sistema penal, cuando se dice que se bajaría la edad de punibilidad para que reeducar, reinsertar, no sé qué, todo eso se puede hacer por fuera del sistema penal. Es falso. Los pibes que hoy tienen 16 y 17 y ya son punibles, bastaría, yo le preguntaría a Cunio Libarona o a todos los que están a favor de la baja o a Bullrich o a los senadores, senadoras, diputados y diputadas que probablemente voten ese proyecto, si alguna vez fueron a un instituto de menores o a una cárcel a hablar con personas reales que están por ahí desde los 16 años circulando por institutos y que les pregunten si a ellos que ya eran punibles, o sea, ya ya estaban dentro del sistema que ahora quieren meter a los más chiquitos, ¿les sirvió para algo? Por ahí vas a encontrar uno que no sé, César González, te dice, yo gracias, o no dice gracias, dice, en la cárcel, hasta que un profesor creo que era de magia, me dio un libro y leí que... Pero César lo dice, es un caso, el mío es un caso entre... Y es la función de hecho educativa es del dispositivo. Claro, Y aparte- no es lo más cruel es el del castigo. dispositivo. Pero aparte Claro. habla que sea el único, creo que él y el Pitu son Más los o únicos, menos. o sea, no es que tenés No tenemos tantos. claro, No, por eso hay un autor de un libro, un inglés, que dice una cosa que también es una frase que a mí me quedó grabada cuando la leí, que las personas que logran algunos de esas, lo hacen a pesar de la cárcel, Claro. y no gracias La a la excepción. cárcel, ¿no? Entonces Sí. Son es la como, excepción. bueno, se imponen, probablemente esas personas fuera de la cárcel también tuvieran un ánimo, una predisposición para avanzar en la vida, digo, el Pitu o quien fuera. O probablemente no, probablemente si no hubieran caído presos los mataban en otro hecho, que no sabemos, es contrafáctico. Pero digo, no es la generalidad, ¿no? Claro. Son las Claro. excepciones. y también habla del hecho de que no tengamos, o sea, no conozcamos personas que hayan pasado por esa situación. Por ahí hay más, pero digo, no es lo masivo de la cárcel. No, claro, sí. No es lo masivo de la cárcel. Sí. El propio CUD es una experiencia que alcanza una porción pequeña. Hay que sostenerla, hay que bancarla, hay que financiarla, hay que apoyarla, porque es súper importante, por lo que decíamos antes. Pero las personas que se reciben o que terminan la carrera, bueno, son algunas. Y está buenísimo. Pero no es esa la función de la cárcel. No, porque, claro. y mucho menos con un pibito de 14 años. ¿No? Claro. O sea, porque vos lo encerrás, lo separás de el pibe cuando vuelve al barrio, vuelve con un cartel acá, Sí, un que dice estigma. estuve preso, Sí. que además en algún sentido a veces puede funcionar como una especie de cucarda, ¿no? Porque eso también, en el momento de la adolescencia en el que destacarse es tan importante, Sí, ¿no? Entonces, construcción de identidades de ese lugar. te Claro. destacás porque estuviste en cana, Sí, ¿no? sí, sí. Y probablemente eso, en lugar de ser visto como algo negativo, sea visto como algo que te hace más importante. Entonces, la verdad que el efecto... Y además, insisto, el número de pibes o pibas, pero la verdad que el 96% en esa franja etaria son varones,
que comete delitos graves es absolutamente ínfimo. Entonces, para los otros, los que empiezan a cometer pequeños delitos, y esto no lo dice Claudia Cesaroni o el CEPOC que yo integro o las redes contra la baja, lo dice UNICEF, lo dice el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Hay que tratar de abordar esas situaciones por fuera del sistema penal. Claro. No, con el sistema educativo, con el sistema, con la comunidad. Yo pienso cuántos pibes por ahí incluso salen de caño o salen y aman jugar al fútbol. O sea, Sí, el rol del social de los clubes. por ejemplo, Sí, ¿no? Y si aparece un director técnico que le dijera, vos vas a estar conmigo todos los días jugando al fútbol y formando pibitos más chiquitos y te vas a ganar 2 mangos con eso. O a otros pibes que les encantan las motos y por ahí se van a chorear una moto que por ahí después la tienen que entregar o por 2 pesos. Y por ahí les ofreces una alternativa que sea un taller mecánico donde estén todo el día laburando metido con motos y tenga su motito que se la ganen. Quiero decir, hay alternativas para hacer, hay cosas para hacer. No es tan difícil pensar en términos de generar políticas públicas. Ahora, si vos dinamitas todo lo que hay y te parece que la mejor alternativa es encerrarlos, bueno, o sea, con ese discurso es difícil discutir, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay que generar espacios de discusión. Bueno, hay que hacerlo, va a haber que hacerlo con legisladores y legisladoras que van a sentarse a votar esto. Y Clau, te hacemos la última porque tenemos que ir cerrando, pero no queremos dejar no queremos cerrar esta entrevista sin preguntarte en esta misma línea de pensar como, bueno, las soluciones los encerramos y ya, o las soluciones pensamos otras estrategias. ¿Qué tensiones ves que hay ahí entre los feminismos y el antipunitivismo? Que es algo que yo creo que nos está costando todavía resolver o discutir de alguna manera. A mí me parece súper importante encontrarnos. Yo no veo que las discusiones sean tan distintas como en otros campos, digamos. Quiero decir, cuando yo discuto las posiciones punitivistas, las puedo discutir con respecto a lo que se hace en el ámbito educativo, que hay todo el tiempo, en el ámbito de la creación de leyes penales o en el campo del feminismo. Porque lo que creo que el problema de fondo me parece que es ver que el punitivismo es una solución para las conflictividades de distintos órdenes. Y dentro de esos órdenes también las conflictividades o las agresiones o los delitos que más sufrimos las mujeres. Entonces, no me parece que sea una discusión más difícil que darla en otros campos, ¿no? La discusión para mí es, o en el campo internacional, digo, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, lo que sucede en Israel, es punitivismo internacional. Lo que sucede con Cuba, quiero decir, son lógicas de cerrar cualquier tipo de discusión o cerrar cualquier conflicto con el castigo, con la violencia, con el castigo brutal, más menos. Bueno, las discusiones que tienen que ver, o los debates que se dan en cuanto a cómo mejor proteger los derechos de nosotras, también están atravesados por esa mirada de, por ejemplo, lo resolvemos poniendo el femicidio como un delito que tiene pena de prisión perpetua y eso no resuelve nada. No resuelve nada. Cuando dijimos eso en ese momento, algunas personas, se nos atacó, o, digamos, yo no soy nadie, pero digo, no sé, lo dijo Zaffaroni, ponele, y fue como un ataque. O cuando se votaron la ley Petri, que acabo de mencionar en el 2017, la excusa fue el femicidio de Mica García. Sí. Y las propias compañeras del movimiento Ni Una Menos se presentaron a la discusión que se dio en el Senado de la Nación y dijeron, no en nuestro nombre, no queremos esto. ¿No? Digamos, las compañeras que fundaron el movimiento Ni Una Menos a consecuencia de un femicidio como el de Chiara en Rufino. Entonces, a mí me parece que hay un montón de espacios como para decir, no, mira, yo entiendo que una persona que está con libertad condicional cometió un delito gravísimo como matar a Mica. Pero eso no hace que yo pida, digo, estoy hablando como plantearon las chicas las compañeras de Ni Una Menos, yo no quiero que le saquen la libertad condicional a todos los presos. Porque entiendo que esa es una respuesta punitivista. Ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué cosas quisiera? Bueno, las personas que están condenadas por delito contra la integridad sexual que reciban otro tipo de tratamiento en la cárcel, que se aborde de otra manera su situación.
que las mujeres cuando estamos en la calle tengamos algún tipo de protección distinta a la que evidentemente no tuvo Mica esa noche, que cuando están con salidas transitorias o libertad condicional también haya algún tipo de control que por ahí no hay, pero no que no haya más. Entonces la solución que se dio en ese caso, ¿cuál fue? Cerrar la cárcel para todo el mundo, utilizando supuestamente las demandas de las mujeres o el movimiento feminista. Y no es verdad. Me parece que en ese debate perfectamente hay un montón de cosas para pensar sin apelar al punitivismo, como en otros campos, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Clau, a por ustedes. venir. Gracias. Un aplauso para Claudia. Un aplauso. Me quedo Despedimos pensando con muchas una- cosas.